Bueno, buenas noches y bienvenidos a esto que es como es una celebración más que particular. Yo pensaba recién, le decía a Gladys y a María Rosa, digo, capaz que con Gladys vamos a pensar otra sala, anexar, digo, no nos alcanza el espacio más grande que tenemos por estos pagos para presentar el libro de Gladys, ¿no? Entonces, y mientras digo esto, veo entrar más asistentes a la presentación. Es un día muy particular, para mí es muy especial, yo sé que para muchos de los que estamos acá, porque es la concreción de este libro de Gladys González, Entre Sueños. Y yo, que ya nos conocemos hace tiempo con Gladys, que nos queremos mucho además, que hay un vínculo no solo literario, sino también de mucho afecto mutuo. Y yo la veo siempre a Gladys como un ejemplo, como alguien para aprender un montón de cosas importantes, porque yo pensaba, leyendo el libro de Gladys, que la literatura y el arte no comienzan cuando se apoya las manos sobre un teclado, cuando tomamos un lápiz para escribir o un pincel, ¿no? El arte no empieza ahí, la literatura no empieza ahí. García Márquez, Cortázar o Vargas Llosa no hubieran podido escribir lo que escribieron si antes no hubiera una experiencia de vida, un pensamiento, un integrarse a esas cosas que nos van pasando diarias, ¿no? Seguramente no, sí es así que Gladys, al comenzar a escribir estos relatos, ella está recogiendo una experiencia, un ejercicio de escritura que lo tuvo toda su vida y que tuvo que ver con los peregrinajes de su infancia, su adolescencia, de su juventud, de la vida adulta, en el exilio, formando una familia junto con Horacio, con su esposo. Todo esto va recogiendo en sus propias lecturas, por supuesto. Todo esto... Muchas gracias, Antonio. Todo esto, o sea, la escritura en sí comienza con la experiencia de vida. No es posible escribir si no está previa la experiencia de vida que nos va enriqueciendo y nos va creando nuestra propia personalidad y nuestra propia voz para saber de qué queremos escribir y cómo hacerlo. Yo pensaba cuando venía por acá, lo otro también, que la literatura no recoge esa experiencia de vida en anécdotas que cuentan. Tenemos la tendencia de decir, a ver, quiero contar mi vida, por lo tanto voy a contar aquella vez que estuve viviendo en tal lado. Y no es eso lo que se recoge cuando se escribe y cuando se recoge esa memoria afectiva que vamos formando durante nuestra vida. Yo pensaba en Juan Rulfo, por ejemplo, cuando escribió Pedro Páramo. Él quería interpretar en un libro lo que había sido su infancia, la vivencia en ese México muy convulsionado, en particular de algunos años. Y cuando Juan Rulfo terminó de escribir una novela, la destruyó, porque lo que hacía era contar linealmente lo que había ocurrido en su infancia. Entonces, la rompió y escribió Pedro Páramo, que lo que hace es un mundo donde uno concibe la memoria sin tiempo y sin presencia. ¿Cuáles son los fantasmas? ¿Cuáles son los verdaderos personajes con los que interactúa el protagonista, que va a resultar también otro fantasma más? La memoria es eso. Y Gladys, en sus relatos, en sus cuentos, va recogiendo en esa experiencia de vida a través de relatos. A mí por lo menos me va enseñando un montón de cosas, ¿no? Yo pensaba que este libro también, porque ahí uno, una vez que piensa, a ver, Gladys está llevando a la literatura, a los relatos, una carga de vida, una experiencia. ¿En qué deriva eso? ¿Qué es lo que nos está transmitiendo Gladys? Hay algo en el libro que aparece de forma constante, que es esa lucha entre la luz y la sombra, entre el silencio de la muerte y el jolgorio de la vida, y la felicidad de la vida. Hace unos días, fui a Montevideo a ver a la presentación del último poemario de Jorge Arregueche, ¿no? Y él decía, en estos días ocurrió algo muy hermoso, que se le dio a Circe Maya un premio internacional muy importante, pero también ocurrió que murió una querida poeta, Silvia Riestra, muy cercana a todos nosotros, joven. Entonces Jorge decía que la vida es un poco ese abrazo mutuo entre las cosas más felices que nos da la vida y las adversidades. Y eso aparece de forma constante en el libro de Gladys. Nosotros estamos
enfrentando esa dialéctica que es la vida en su completud. O sea, ojalá nosotros quisiéramos en algún momento que la vida fuera solamente instancias felices, pero la vida es una dialéctica constante entre momentos adversos y felices. Y en la medida que nosotros sepamos integrarla al ejercicio de vida, esa dualidad, es que quizás nos estamos volviendo un poco más sabios y estamos aceptando la vida completa, que es lo que a mí por lo menos me expresa Gladys en su relato. Lo otro que a mí me parece un momento fundamental, una de las claves fundamentales del libro de Gladys, y reitero, para aprender una experiencia de vida que comienza a escribir mucho antes de estos relatos, ¿no? El libro es profundamente ético. Por ejemplo, exalta los valores de la humildad, de la amistad. Entonces yo decía, en la literatura, justamente en esa obsesión, en esa intención que tenemos los escritores de no caer en el facilismo, del golpe bajo, de no solamente interpretar un lado de la vida para conseguir el beneplácito de los lectores, es decir, hablar solo de la felicidad, sino también interpretar en toda su dimensión a la vida qué es lo que puede aparecer de esa dialéctica. Y aparece la ética, aparece el ejercicio humano de valores que debemos reconocerlos para ser más felices, porque esos valores nos colocan como individuos colectivos. Y ahí yo digo, hay otra cosa muy sabia, Gladys. Nuestra sociedad se viene fragmentando en pensamiento, cada vez estamos más ancladitos entre pantallas y resolvemos el mundo a través de pantallas. Cada vez menos está el ejercicio de encontrarnos en un bar, en un café, de reunirnos con amigos. Pareciera que la comunicación solamente ahora se efectúa a través de pantallas. Y los valores que exalta Gladys tienen que ver con la vida comunal, con la vida colectiva. O sea, si no somos humildes, le hacemos mal al colectivo. Si no somos solidarios, le hacemos mal al colectivo. Claro, esto no puede ser dicho como un discurso filosófico, sino a través de la representación metafórica y simbólica de un relato. Entonces de pronto nos encontramos con un relato donde dos amigos hacen una apuesta y resulta que aquel que se maneja con menos valores es quien peor le va a ir. En muchos de los relatos se invocan los valores positivos, humanitarios y colectivos, aquellos que nos integran. Entonces yo digo, qué bueno, alguien que tiene una experiencia de vida tan rica me está enseñando a mí cuáles son las claves para ser feliz, en definitiva, en esa dialéctica donde nosotros tenemos que abrazar toda la completud de la vida, los momentos más dolorosos, las personas que se nos van, que perdemos, momentos que perdemos un trabajo, un amor, alguien cercano. Tenemos que abrazar, pero ¿cuál es entonces, qué es lo que nos queda como enseñanza positiva? Los valores que nos integran socialmente y que nos hacen ser individuos positivos socialmente. Uno de los recursos que aparece de forma constante en los relatos de Gladys es las lecciones que nos da la vida. Y yo pensaba, ahí hay otro elemento que incluso que ha sido propio de los clásicos relatos que hemos leído más de una vez en nuestra vida, de que detrás de lo que ocurre en ese relato hay una lección. O sea, el hombre que actúa de determinada manera va a terminar mal de determinada manera, o si le va bien, ese beneficio que le causa su mala acción no va a ser algo para elogiar o para ponderar, al contrario, va a ser algo negativo. Entonces, a través de las lecciones que nos dan estos relatos, nosotros también vamos incorporando ese sentido de lo colectivo y lo que a mí me importa más, que creo que ahí es lo que tenemos que aprender de Gladys mucho, de la felicidad. Quienes convivimos con Gladys cada martes de mañana en el taller, recibimos una inyección de optimismo, pero único. Además, cuando es un grupo muy especial, donde lo emocional es constante, donde todos caemos, donde cada martes nos vamos con muchas lágrimas expuestas, que son lágrimas de desnudez, son lágrimas de desnudar nuestra emoción, y es pasar por Gladys y es encontrar una sonrisa, sin rehuir de la emoción, pero siempre la conclusión definitiva de Gladys es positiva. O sea, nosotros, es lógico, perdemos un trabajo,
pasamos por una adversidad, siempre va a haber una cicatriz, un algo, ¿no? Y Gladys yo creo que cumple con eso de convertir cicatrices en tatuajes, ¿no? Convertir un corte en algo que se convierte en un hermoso poema, en un hermoso relato. Nos cambia esa adversidad o ese ejercicio dialéctico de la vida por conclusiones que nos llevan a entender hacia dónde está la felicidad. Y justo en este relato, que yo creo que corrobora y profundiza el sentido ético, amistades peligrosas, ¿no? El miedo es otro de los aspectos que está presente en el libro, de lo inefable, de lo insondable, de aquello que está detrás y como conclusión de la vida. O sea, hay un misterio. ¿En dónde concluye todo esto? ¿En qué momento se nos va a asomar la muerte? ¿Se nos va a asomar aquello que nos va a intentar poner un punto final? Y en Gladys está ese misterio. Los primeros relatos lo reflejan y hacia el final de vuelta. Pero la conclusión es de una sabiduría, de una trascendencia, donde uno entiende que los momentos de felicidades no pueden jamás derrotar ese ejercicio fundamental y básico que es el de la vida. Cuando uno ve un ejemplo como el de Gladys, que lo estamos viendo acá al lado, uno necesita aprender y renunciar a aquellos ejercicios egoístas, pobres, que alguna vez o que de alguna manera nos imponen. Hoy hablaban de las pantallas, hoy hablaban de las opiniones solitarias, ¿no? Para reencontrarnos con esos valores colectivos que nos mejoran como sociedad. Y creo que este libro es profundamente ético, profundamente sabio y, lo más importante, profundamente necesario. Porque en la medida que no nos queden estos testimonios de personas que han vivido con esa intensidad, con esa felicidad y con esa sabiduría, nos estamos perdiendo legados fundamentales, ¿no? Así que básicamente yo lo que quiero es agradecerle a Gladys. Y voy a leer un relato que me pidió Gladys que lo dijo. Es al revés, yo te tengo mucho que agradecer a vos. Sí. Bueno, a ver, además otra característica de Gladys que corrobora lo que yo estoy diciendo, que aquí tenemos una fuerza, un impulso, es todo lo que últimamente yo la he ido a ver en teatro, y ahí María Rosa tiene mucha más propiedad. Recién me contaba Mabel, yo le digo, van a terminar cantando, y sí, vamos a estar con Gladys. Digo, ¿Gladys va a cantar? Digo, no me extrañaría, en absoluto. Digo, ya creo que falta para completar ese brillo, porque todas esas expresiones en el arte. Además, yo creo que Gladys encontró en el arte, en la literatura y en el arte, justamente dónde canalizar eso que a veces la sociedad nos censura o nos limita, y pasamos nuestra vida haciendo un ejercicio muy convencional, muy sistémico, 2 más 2, 4. Y el arte y la literatura nos permite una brecha para expresar nuestras emociones, nuestra afectividad, y es ahí donde Gladys ha encontrado, yo creo, una fuerza enorme, y todos nosotros la disfrutamos muchísimo. Cuando fui a verla en Maldonado, en la obra de María Rosa, tuve que hacer fila para poder saludarla a Gladys, porque no había manera de llegar a ella en ese momento. Así que habla del brillo, de lo maravilloso de lo que nos está ofreciendo Gladys todo el tiempo. Yo voy a leer este relato para terminar, para concluir, que se llama Remembranzas. Ese relato de Gladys que dice: esta es la vivencia de un recuerdo que guardo lo más hondo de mi memoria. En plena niñez, tendría entre 3 o tal vez 4 años, mi madre me llevaba tomada de la mano por un camino largo, plagado de muchos árboles, rodeado por varias casas. Íbamos seguido allí a visitar al médico, luego de la muerte de mi padre, que tiempo después llegué a saber que el fallecimiento había sido a causa de una enfermedad muy contagiosa. Esa era la razón de las continuas citas con el doctor. Al llegar a cierta casa, que yo adivinaba, porque solo se escuchaba música, que por supuesto me ponía contenta, y no sabía el porqué. Con los años lograría entender esa comunión entre mi cerebro y dichas notas. Ya soy madre, ahora son mis manos que aprietan las de mi hijo, yendo camino a la clínica, donde lo vacunarán para entrar al colegio. Es un 24 de junio, y vuelve a sonar esa guitarra y una voz muy conocida cantando: guitarra mía. Sí, el único.
Carlos Gardel en la fecha de su muerte. Ahora sí puedo armar ese rompecabezas. Yo nací en 1932 y él murió en 1935. Toda mi vida escuchándolo, pero recién puedo asociar sus canciones y la permanencia en mi espíritu, con sus acordes, esa guitarra, hizo un nudo muy fuerte en mi existencia que nada logró romper. Sus 6 cuerdas, plenas de armonía, crearon un puente entre mi mente de niña y un universo colmado de melodías que lograron sobreponerse a la insistencia del tiempo y sobre todo a lo más temido, al olvido. Este relato, además, lo importante, como decíamos al principio, así como Rulfo, cuando quiso escribir su memoria, su biografía, no fue al relato lineal, sino a lo metafórico, a lo simbólico. Acá ocurre esto en este relato de Gladys. Ella está uniendo el recuerdo de su vida a la música, a la canción, a la melodía, en este caso de Carlos Gardel, que es lo que nos va interpretando justamente emocional y afectivamente. Es esa la compañía que nosotros necesitamos tener para expresarnos, no desde el punto de vista material, sino desde el punto espiritual, desde el punto de vista espiritual. La profundidad de nuestro pensamiento solamente se reconoce en el arte y en la literatura. Recordando un hecho doloroso, la muerte de su padre, Gladys asocia su propia vida a ese continuo acompañamiento del arte, en este caso de la música. Así que se cumple esto que acabamos de decir recién: el teatro, la literatura y la música han sido parte de todas las expresiones artísticas, emocionales de la vida y de la creación de Gladys. Profundamente agradecido, y creo que acá estoy interpretando el sentimiento de todos ustedes también con Gladys, porque Gladys, como dije recién, es necesaria, es absolutamente necesaria. Muchísimas gracias. presencia de ustedes. Y a mí me tocó una parte que no es tan fácil, digamos. Sí, como Andrés, agradecerle a Gladys, que hace tantos años que está con nosotros en teatro, que además es un ejemplo. Les cuento así algo pequeñito. Cuando, por ejemplo, damos un texto y ella tiene su personaje, se lo damos, por ejemplo, un jueves, para el otro jueves ella ya se sabe la letra. Terrible para todos los actores. Bueno, es un ejemplo, realmente es un ejemplo, y agradecerle la constancia, la perseverancia, todo, el estar siempre. Y como les decía, a mí me tocó la parte fea, digamos, porque les voy a mostrar otra Gladys. Una Gladys que no conocemos, pero ustedes escucharán su cuento y después me dirán. Este cuento se llama Premeditación. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bien. Estaban sentados los dos en la sala saboreando un vaso de whisky. Al verlo levantarse y caminar con esos desplantes ya conocidos, la rabia le estruja la garganta y ese odio vuelve a renacer. Es un odio muy viejo, nacido en los años escolares y que se fue acrecentando a medida que el tiempo pasaba. Recordó todas las humillaciones sufridas y ahí mismo supo que tenía que hacerlo desaparecer. La certeza que debía matarlo se hizo carne en él. ¿Pero cómo? ¿Con cuál herramienta? Al otro día, al levantarse, la idea era punzante.
solo precisaba trazar un plan. Tenía que saber cómo transcurrían las 24 horas de aquel sujeto. Así fue que averiguó el horario de la oficina en la cual trabajaba. Supo que tomaba un tren a las 17:30 horas, que antes de llegar a la estación caminaba varias cuadras y luego debía descender una escalera de muchos peldaños. Con estos datos comenzó a seguirlo cada tarde y comprobó que no se apartaba de esa rutina. Solo faltaba saber cuándo sería ese momento. ¿Podría ser capaz de cometer ese crimen? Presintió que sí, y pensó que tendría que ser un viernes a esa hora. Allí habría mucha gente esperando el tren. Antes de salir, miró por la ventana. Llovía suavemente. Se puso la gabardina y enfiló los pasos hacia el sitio preciso. Se colocó al borde del andamio y esperó, oculto en la muchedumbre. Lo vio venir. Era el momento. Se acercó detrás de él, apoyó la mano y empujó con fuerza. Y sintió un grito muy fuerte. No supo si era el de la víctima o su propio grito redimido de tanto odio. Este es uno de los relatos que nos muestran otra Gladys. Pero no es solo el único que tiene de asesinato, tiene varios. Así que otro Gladys. Me decían la ancianita asesina. Bueno, sí, yo creo que lo preciso. Bueno, ahora me queda parte muy fundamental de todo este rato tan agradable que estamos pasando. Los agradecimientos, eso es muy importante. El primero creo que se lo lleva el profesor Andrés Echeverría, porque él fue el promotor de toda esta aventura. Me metió en esto, se lo agradezco con todo mi alma. Muchas gracias, muchas gracias. Segundo, la Casa de la Cultura y su valiosísimo personal que siempre nos presta ayuda, desde poner esta mesa, la silla, siempre con mucha amabilidad. Se lo agradecemos también. Y por supuesto, ¿de dónde arrancó esta aventura? Del taller Escribir, el cual maneja este querido profesor, que es un hogar, no es un taller, es un hogar, una amabilidad continua, hermandad, compañerismo, y el cual dirige con mucho arte el profesor. Muchas gracias. Parte importantísimo de este libro son mis hijos, Horacio y Mabel, que han trabajado raudamente. No se imaginan ustedes cómo. Se los agradezco muchísimo, porque de ellos también tuve el apoyo incondicional.
A cada hora estaban siempre conmigo, aconsejándome en todo. Después, a la que me editó el libro, que es Sandra Blanco, de la editorial Versos Compartidos. Ella, con una paciencia infinita, fue calmando mi ansiedad. No hay tiempo, no te preocupes, ya lo releí y lo conoces, ya sabes de lo que estoy hablando. Y acá tengo a María Rosa Silva, mi profesora de teatro. Ella me banca todo, la verdad. Es rígida, por eso saca las obras que saca. Junto a ella está el Teatro Crepúsculo, donde están acá esta noche reunidos todos los compañeros a los que quiero muchísimo. Y Claudio Lembo, mi amigo, pero muy amigo mío, está para todo, ensayos, hay que ir, va. Y sobre todo se adelanta a los quehaceres. Cuando llegamos, ya está, ya lo hizo. Gracias, Claudio. Por allá van a encontrar unos bocaditos hechos por Rita Nieves. Es una experta culinaria. Aprovechen. Acompañada por Elena Machado, que también es una artista en la cocina y es integrante del coral Timbó. Y mis queridos vecinos de San Francisco, a quien les tengo que agradecer todo, porque siempre pusieron fe en mi trabajo. Siempre me dieron aquella mano de entusiasmo. Si me veían así, no, Gladys, hazlo. Gracias, amigos míos. Y todos los amigos y amigas que se reunieron esta noche para acompañarnos. Les agradezco a todos desde el fondo de mi alma. Gracias, porque esto no tiene comparación con nadie. Esto se llama Entre Sueños. Ustedes me hicieron un sueño. Muchas gracias.